Dios los bendiga, hermanos, paz de Cristo, ¿cómo están? Les mandamos un fuerte abrazo. Hoy vamos a retomar la clase de nacer. El tema de hoy es una pregunta que nos hacemos todos. Una vez salvos, siempre salvos. Ahorita vamos a ver, hermanos, si es verdad o no es verdad. Base bíblica. Segunda de Pedro 2:20. Dice la palabra de nuestro Dios: ciertamente, si habiéndose ellos escapado en las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Dios nos ha sacado de la inmundicia, y si estamos en Cristo y regresamos otra vez a la inmundicia, dice que nuestro estado es peor. Algunos cristianos se preguntan: ¿a poco puedo perder mi salvación? ¿Alguna vez se ha preguntado usted, hermano, de que ha convivido con alguien y hacerse esa pregunta? De algunos cristianos se preguntan: ¿a poco puedo perder mi salvación? Una de las doctrinas de algunos de los sectores del protestantismo que han devengado en sus cultos es la doctrina de una vez salvos, siempre salvos, lo cual quiere decir que una vez que el creyente obtiene la salvación, jamás pierde la salvación. Por lo menos eso es lo que ellos enseñan. Es interesante lo que Pablo advierte en segunda de Timoteo 4:3 al 4. Dice la palabra de Dios: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas, novelas de cosas que inventadas por el hombre. Es necesario que nos preparemos en este camino. No es un camino fácil, lleno de rosas y flores. La Biblia nos habla de dos caminos: el ancho y el espacioso. Es fácil de andar por él, y el angosto, que lleva a la vida eterna. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en nuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que tener ese temor, hermanos, de cuidar nuestra salvación. Tenemos que temblar a la palabra de Dios. Si no tiemblas a la palabra de Dios, es que porque no andamos bien. Ya el Espíritu no te da convicción de pecados. Ya quieres hacer lo que tú quieras. Hay que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, hermanos, como dice la palabra de Dios. A mucha gente le interesa ser salvos, pero sin comprometerse con el Salvador. En muchos lugares se predica y al final se hace un llamado, ¿no? De ¿cuántos quieren recibir al Señor? Diciendo: levanten las manos los que quieran ser salvos. Y luego cuentan las manos y dicen: oh, hoy fueron salvos 50 personas. Oh, Cristo, hoy 50 personas aceptaron a Cristo, ya son salvos. ¿Verdad? Eso pasa, hermano, eso puede pasar, ¿verdad? Pero realmente no sabemos si siguen la doctrina de Cristo o si de verdad hubo un arrepentimiento en sus corazones genuino. Pero esas personas muchas veces ni siquiera quieren tener una relación personal con Cristo. A veces tampoco les toman sus datos, no le dan seguimiento a la persona que aceptó al Señor Jesús,
no le hablan, no nada, ¿cómo estás? ¿Cómo? Los dejan nomás ahí, los abandonan. Ellos no pudieron haber sido salvos con solo levantar las manos. Ya vimos que es necesario la fe, el arrepentimiento, el nacer de agua y del Espíritu Santo. El solo confesar con su boca no se puede tomar como un todo. Sí, está bien que dice la palabra que confesare con su boca será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Lo dice en Romanos 8 del 9 al 10. ¿Verdad? Es cierto, dice la palabra de Dios, pero hay un seguimiento, hay una orden que proceder, que caminarla. Para ser salvos, metomía, figura retórica que juzga un todo por una sola cosa. Se debe tomar como un paso el declarar que se cree en Jesús. Tenemos que dar un paso de fe, primeramente un paso de arrepentimiento y creer en Jesús. ¿Cómo puedes creer en Jesús? En creerle en su palabra y en practicar lo que está en su palabra, porque de nada nos sirve creer y no practicarla y no vivirla. Nos estamos engañando, hermanos. La Biblia dice que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Dios llama a todo mundo por medio de un hermano, por medio de los pastores, pero Dios, como las manzanas, escoge la más buena, escoge el corazón, porque Dios se fija en los corazones, no se fija en lo que está, como el hombre se fija en lo que está delante de nuestros ojos y nos apantalla, ¿no? Y todo, pero no, Dios se fija en el corazón, se fija en los corazones, que no sean orgullosos, que entre la palabra con alegría, que no digan, yo soy yo soy católico 100% y de ahí nadie lo saca, hermano. ¿Verdad? Así hay muchas personas, hermano, y que yo soy de y que yo soy de esta dominación, que yo acá, que yo creo en y pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero uno predica la palabra, pero ya es el que quiera aceptar al Señor, seguirle. Mateo 20:16 dice, y Mateo 22:14, muchos reciben la palabra, pero no todos serán salvos. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos y entrar por la puerta angosta. Dice la palabra de Dios, esforzaos, no temáis, esfuérzate. Esforzaos quiere decir que tienes fuerza, pero todavía más, de lo que tiene uno, todavía dar más. Esforzaos, dice el Señor. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Cuando llegue el tiempo de que viene el Señor, van a querer entrar, pero ya como en la arca de Noé, se cerró la puerta y quisieron entrar, pero ya no pudieron. Así estamos ahorita en estos tiempos, hermanos. Se van a cerrar las puertas, va a llegar el Señor y van a querer entrar, pero ya estuvo. Se le van a cerrar completamente, y donde el Señor cierra, ya nadie puede abrir. Dice Lucas 13:33-24. Muchos perecen por su falta de conocimiento. El conocimiento de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Nunca reconocieron al Dios de Israel. Miraron su gloria, miraron la gloria de Dios, se les manifestó, y aún así, por falta de conocimiento, su pueblo pereció. Así estamos en esta actualidad, hermanos. Por falta de conocimiento de la palabra de Dios, pecamos. Por falta de conocimiento de la palabra de Dios, no hacemos lo que Dios le agrada. Porque no estamos metidos en la palabra de Dios, y el conocimiento está en la Biblia. Practicar la palabra de Dios, vivirla. Muchos dicen, tengo 30 años en el Evangelio de Jesucristo, gloria a Dios. Pero en realidad, hermano, el Evangelio está en ti. Eso es una de las cosas bien importantes. Perdón.
¿quiénes han enseñado esta doctrina? Los ponentes de esta doctrina, la cual a menudo encapsulan en la frase hecha: una vez salvos, siempre salvos. Aseveran que una decisión por Cristo fija nuestro destino eterno, sin importar cuál pueda ser nuestra conducta subsiguiente. San Agustín, pues yo creo que era un santo. San Agustín, veamos lo que enseñó este sacerdote. Fue un sacerdote, San Agustín. Dice: el Dios usó la misma voluntad de la criatura, la cual estaba trabajando en oposición a la voluntad del Creador, como un instrumento para llevar a cabo su voluntad. El suplemente bueno, volviendo así aún lo que es malo en bueno, para la condenación de aquellos a quienes en su justicia Él ha predestinado para castigo, y para salvación de aquellos a quienes en su infinita misericordia Él ha predestinado para gracia. Vemos otro ejemplo de Juan Calvino, también un sacerdote. Este hombre retomó y reactivó lo que San Agustín decía y enseñó lo siguiente: llamamos predestinación al decreto eterno de Dios, por el cual Él conviene consigo mismo lo que decide que será de cada hombre, porque no todos son criados en igual. Por lo tanto, ya que el hombre ha sido creado para uno u otro de estos fines, hablamos de él como predestinado a vida o a muerte. Los que creen en esto usan bases bíblicas. Quiero decirles que el diablo conoce la Biblia y la usa fuera de todo contexto para robar, para matar, para destruir. Las usó con Jesús cuando le tentó en el desierto. Por eso debemos tener cuidado, debemos escucharlo todo, pero solo retener lo bueno. En 1 Tesalonicenses 5:21, el diablo se sabe la Biblia al derecho y al revés, pero él no es salvo. Él es condenado, él no es salvo. Podemos, hermanos, o podemos saber la palabra de Dios desde Génesis, Apocalipsis, Mateo, Lucas, podemos, pero mire, el diablo se la sabe y no es salvo. Veamos las dos citas bíblicas que les hace aceptar dicha creencia. Juan 10:27-30. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatarlas de mi mano, de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Fíjese. Y sí, si se agarra de aquí uno, no, pues dice la palabra de Dios que nadie se la arrebatará. Pero ¿cómo andamos, hermano? Romanos 8:35-39 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y no he escuchado, hermanos, que ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, persecución, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los potestades, ni los presentes, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y sí, hermano, esta palabra es verdadera, pero la agarramos que da.
es verdadera, pero para allá vamos. Estas enseñanzas se han ido transmitiendo a través de los años y han tenido una gran aceptación. Ya si no, imagine por un momento, Dios le perdona sus pecados, le hace libre de ataduras, le convierte el alma, le sana, pero no necesita cambiar de vida. Puedes ser el mismo, puedes hacer lo que quieras, ir a donde tú quieras, hasta puedes pecar, porque ya fue predestinado. Pero la Biblia nos dice de manera tajante: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, fíjese, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Somos pecadores, pero ya no vamos a practicar lo mismo que practicábamos antes. Pero ahorita en esta actualidad, en estos últimos tiempos, siguen, hermanos, pecando lo mismo que de donde lo sacó el Señor. Siguen en adulterio. ¿Usted piensa que vamos a ser salvos si andamos en adulterio, o andamos en fornicación, en laxivia, o amamos el mundo, andamos en la carne? La carne para nada aprovecha, hermano. El espíritu es el que da vida. Entonces, ¿cómo andamos? ¿Andamos en la carne? ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿O andamos en Cristo? Porque Él nos redimió del pecado para seguir a Él, para obedecer su palabra. Cosas bíblicos donde su pecado les impidió ser perdonados. Los ángeles, ellos fueron arrojados al infierno después que se envanecieron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Judas 1:6. Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ellos van al juicio, los reservó, hermanos. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, el único que se salvó con su familia, pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impios. Y si no condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Eso lo puso de ejemplo el Señor. Puso de ejemplo el Señor a Sodoma y Gomorra, que andaban en su pecado mortal. Vamos a hablar de Adán y Eva. Adán y Eva ya estaban en el paraíso y los arrojó fuera. ¿Por qué? Por el pecado. Y los sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Eso quiere decir que si una persona anda bien delante de Dios, pues va por el camino de la vida, ¿no? Por el camino de la vida, por el camino
de la vida eterna. Pero si andamos mal, ¿cómo podemos decir que somos salvos, verdad? Los israelitas, ellos no entraron a la tierra prometida, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Fíjese, no se agradó Dios. Usted tiene que saber si Dios está agradándose de usted, hermano, de verdad. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para todos, para mí también, para todos, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No codiciamos, nosotros codiciamos la palabra de Dios, ¿verdad? Y el servir al Señor. Ni seáis idólatras. No idolatramos nada, nada, no idolatramos absolutamente nada del mundo, como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber. Nosotros nos sentamos a comer, pero no bebemos nada de licor, bebemos pura sodita o una agua fresca, y se levantó a juzgar, todavía a juzgar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Fíjese, hermano, 23,000 hombres. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si piensa usted, o si yo pienso que estoy firme, pues hay que mirar no caer, hermanos, no a caer. A lo mejor sí pensamos, no, yo estoy firme en el Señor, pero hay que andar así como anda el Dios rugiente, el chabuco, así hay que andar nosotros rugiendo acá. No, en el nombre de Jesús, aquí opera el Espíritu Santo. Dice Ananías y Zafira, ellos llenaron su corazón de mentira contra el Espíritu Santo, por eso fueron desechados. En Hechos 5, 1 y 11, la iglesia tenía todas las cosas en común, pero ellos cayeron muertos, uno tras otro, por su pecado. Ellos ya habían recibido la salvación, creyeron y se habían bautizado. ¿Dónde quedó su salvación? A veces yo no sé, pero yo pienso que se bautizan nomás por un sentimiento, pero no hay un cambio en sus vidas. Y esto fue lo que pasó con Ananías y Zafira. Dice que se bautizaron, creyeron, fueron salvos, pero fíjese, el pecado los llevó a la muerte. Solamente Dios sabe si son salvos. Eso ya le pertenece al Señor. Esto nos enseña de manera rápida que para ser salvos necesitamos, primeramente, retener la salvación. El Espíritu te da convicción si eres salvo. Los que andan, los que no andan conforme a la carne. Acuérdese que hay un hombre espiritual y un hombre carnal. Y pues las cosas de la carne se conocen fácilmente, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia. En Gálatas lo puede encontrar. Sino conforme al Espíritu, y el Espíritu es paciencia, amabilidad, bondad, alegría, paz, templanza, amor fraternal. Nunca andas enojado, sino que siempre andas sonriendo con sonrisa colgate. Dice, no van a sufrir condenación los que continúan en Jesús. Acuérdense, continuar en Jesús, obedeciendo su palabra, no nomás diciendo soy cristiano, obedeciendo su palabra. Los que siguen adelante, los que no se van ni a la izquierda ni a la derecha,
los que van rectos, porque dice, el que pone la mano en el arado y voltea para atrás, dice, Señor, no es digno de mí, no es digno del Señor. O sea, si ponemos la mano en Jesús, si ponemos la mirada en Jesús, no hay que voltear, hermano, porque atrás está el chamuco y nos puede alcanzar y nos puede destruir, hermano. Es decir, que siga adelante y échele ganas a su salvación. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no van a sufrir condenación los que continúan en Jesús, los que siguen adelante, los que no se han alejado de Él. En Hebreos 2:1-3, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda la transgresión y desobediencia recibió justa destrucción, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es decir, que la palabra nos advierte que es posible caer o tropezar cuando nos descuidamos. Cuando uno se descuida, hermano, no sé si ha visto en la tele, en National Geographic, de los animales y todo eso. Ya ve las hembras, ¿verdad? El león y la leona. Se aparta de la manada un animal y ¿qué pasa? Te agarra el león y la leona. Así nosotros, hermano, si estamos en la iglesia y nos apartamos del amor de Cristo, nos apartamos de la iglesia, ¿qué va a pasar? Pues el león anda como león rugiente, ¿no? Pues una presa bien fácil. ¿Por qué? Porque ya te apartaste del Señor, ya no seguiste tus pisadas y tu postrero va a ser peor. Y para levantarse, hermano, cuesta, cuida tu salvación con temblor y temblor, hermano. Esto es serio, hermano. Ya para terminar, dice, cuando hablamos de salvación, la Biblia nos enseña que vamos a recibir una corona por el triunfo, pero al igual que en la tierra, solo la recibe el que se esforzó, el que paga un precio por ella. En Apocalipsis 2:25 dice, libro de la Biblia que nos habla de los tiempos finales, nos confirma, pero los que tenéis, reténlo hasta que yo venga. Más adelante dice, en 3:11 nos declara, dice, he aquí, yo vengo pronto, dice el Señor, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. En el 12 dice, al que venciere, dice, al que venciere. Esto se trata de vencer, hermanos, de echarle ganas, de echarle todo, hermano. El que venciere, dice, yo le haré columna en el templo de Dios, que es salvación, de ahí, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Fíjese, hermano, retén lo que tienes, hermano, y si no lo has retenido, reténlo, agárralo, agarra la salvación, no la pierdas, sigue adelante esforzándote. Como dice el Señor en la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas, dice el Señor. Esfuerces, hermano. Esto es para mí también, esforzarnos, porque los tiempos son malos. Regocíjate en el Señor. Somos bendecidos, hermanos, en Cristo Jesús. Dios ya nos bendijo desde la creación del mundo. Retén la bendición y agárrala como un tesoro, hermano. Esto fue todo, hermanos. Dios les bendiga. Espero y se encuentre bien con sus familias. Les mandamos un fuerte abrazo y un fuerte saludo. Dios les bendiga, hermanos.